Buenas noches, hermanas. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice. Vamos a hacerlo con una lectura bíblica y después con una oración. Salmo número 60. El título del mensaje es En Dios hacemos proezas. Salmo 60. No he buscado mi salmo, pero vamos a hacerlo. Salmo 60, la palabra del Señor dice: Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos había desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el Salmo número 60, ¿verdad? Es también un salmo de el rey David. Dice en el título del salmo al músico principal sobre el lirios, testimonio, Mictam de David. Mictam es un escrito sagrado para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12,000 de Edom en el valle de la sal. Bueno, es un testimonio, ¿verdad? Como dice el título del Salmo, en donde el rey David pone la confianza en el Señor, pues sabe que Él siempre lo ha librado de cualquier situación negativa. Hemos estado viendo algunos salmos, hermanas, en donde vemos la confianza, ¿verdad?, que tiene principalmente el rey David, ya que los que hemos notado, lo que hemos notado, es que él ha escrito muchos salmos y vemos el testimonio principalmente de la victoria que Dios le da al rey en todo momento. En este caso, igual también vemos este triunfo que tiene David, en donde sale él a una de tantas batallas que él tiene, y dice la escritura que él destrozó a 12,000 personas, ¿verdad? Y estos triunfos que tenía el rey David eran triunfos que él les llamaba victorias, y las victorias, pues obviamente que traen alabanza al Señor principalmente, pero al hombre también, en cierta medida, no para que él se vanaglorie, no para que el hombre se jacte, ¿verdad?, de que es victorioso, sino para que él mismo reconozca, el hombre, que es Dios quien le da siempre la victoria. En este caso, para nosotros, para la sociedad femenil, pues es importante que también ustedes como hermanas pues sepan, ¿verdad?, esta verdad bíblica, este Mictam. Usted cuando lea la palabra Mictam, principalmente en los títulos de los salmos, sabe que un Mictam es un testimonio privado de una persona y que se convierte, porque el Señor así lo permite, el Espíritu Santo, en un escrito bíblico. Entonces, un Mictam es un escrito bíblico. La palabra Mictam es una palabra hebrea, ¿verdad?, que es lo que significa. Es un escrito divino que Dios permite, y que muchas veces es un testimonio de una persona. Bueno, todos tenemos testimonios, todos tenemos pruebas del poder que tiene Dios en nuestra vida. Todos, hermanos, hermanas, hemos visto cómo Dios se ha movido, ¿verdad? Cómo Dios ha movido su mano de poder para que Él nos bendiga de las formas que lo ha hecho. Nos ha sacado de situaciones difíciles, nos ha puesto en situaciones nuevas, ¿verdad? Como el rey David continuamente lo menciona.
Y aquí es algo muy notorio, ¿verdad?, que pasa en la Escritura, en los Salmos principalmente, en los libros de Crónicas, de Reyes, es que la vida de este hombre, del rey David, es muy nombrada, ¿verdad? Los hechos que tiene el rey David son muy mencionados por la Escritura. El Espíritu Santo ha dejado el testimonio de un hombre que fue padre de familia, que estuvo con su esposa, con sus esposas. El Señor permitió eso, no que fuera su voluntad que David tuviera muchas esposas, ni mucho menos, no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que solamente tengamos una sola mujer. Pero bueno, en esos tiempos David hizo estas situaciones, y a pesar de ello, el interés que tenía siempre el Espíritu Santo era que viéramos en el rey David un ejemplo importante para nuestra vida. El Espíritu Santo ha permitido esto, ha permitido que se note muchas veces la vida del rey David, los ejemplos que tiene el rey David, para que nosotros como iglesia tomemos estos ejemplos. Obviamente, ¿verdad? El mejor ejemplo es Jesús, claro que sí, pero tenemos muchos ejemplos bíblicos a los cuales podemos recurrir y ver la fe que han tenido estos hombres. Bueno, la fe, la confianza que tiene David, lo vamos a ver en los versículos 1, 2, 5, 11 y 12. Vamos a ver solamente esos versículos, porque igual que los 8 días, ¿verdad?, estoy tratando en los mensajes que estamos haciendo los miércoles de notar, ¿verdad?, solamente los rasgos positivos del Salmo. Obviamente que los rasgos negativos también son importantes, ¿verdad?, porque ya lo dijimos, Dios permite todo en nuestras vidas. Dios permite que tengamos problemas, y son mencionados, ¿verdad?, en los Salmos. Pero también lo que más se menciona son estas virtudes que tiene el cristiano, que tiene la cristiana, para poder salir adelante. Dice el versículo 1, oh Dios, tú nos has desechado. Eso es algo negativo, ¿verdad? Tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Todas estas tres frases son negativas. Nos has desechado, nos quebrantaste y te has airado. Pero dice al final del versículo 1, vuélvete a nosotros. Sí, hay problemas, tenemos problemas de cualquier tipo, hermana, económico, familiar, personal. Así como David estaba en problemas, él se encontraba en dificultades, ¿verdad? Por Saúl, por sus enemigos, por las ciudades vecinas, por la envidia de otros reyes que lo querían destruir, por sus mismos compañeros, etc. Y lo que dice David es algo interesante. Él le pide al Señor que se vuelva a su pueblo. Dice, vuélvete a nosotros, Señor. Y lo que pide David, ¿verdad?, en el versículo 1, le pide que el Señor voltee el rostro hacia su pueblo, porque son su pueblo, y que muestre su gracia. Cuando Dios muestra la gracia en el pueblo de Dios, el pueblo es bendecido. Cuando Dios nos muestra su gracia y nos deja ver que Él está sobre los problemas que tenemos, sobre las bendiciones que tenemos, todo lo que tenemos nosotros es porque Dios lo ha permitido. En la situación en la que estamos viviendo nosotros actualmente, es porque Dios lo ha permitido. Quizá estemos pasando por situaciones difíciles, Dios lo ha permitido, pero también nosotros hemos puesto mucho de nuestra parte, ¿verdad? Si estamos en aflicción, dice el versículo 1, ¿verdad? Oh Dios, tú nos has desechado, no en el sentido de que Dios no los haya querido al pueblo, no, sino que Dios ha permitido que el pueblo invasor, en el caso de Israel, en el Antiguo Testamento, vinieran y lo tomaran preso. Dios lo ha permitido. Dice, nos has quebrantado, te has enojado en contra de nosotros. Pues repito, ¿verdad?, a veces son por cuestiones que nosotros mismos hemos provocado. Decía una persona, en la situación en la que te encuentres ahorita, sea buena, mala, regular, en la que te encuentres, emocionalmente, principalmente emocionalmente, en esa situación que tú estás es porque tú lo has querido así, o sea, tú lo has permitido. Si estás bien en todos los sentidos, si todos los días tú despiertas alegre, contenta, estás satisfecha con tu casa, con tus hijos, con tu esposo,
es porque tú has puesto mucho de tu parte, ¿verdad? Y tú has también logrado que eso se mantenga así, que tu familia sea alegre, sea contenta, con mucha fe en el Señor. Pero si ocurre lo contrario, si en ti hay desconfianza, hay problemas familiares, no amas a tu esposo, es porque también tú has hecho mucho para estar en esa situación. Pero Dios en ambas situaciones, Dios lo ha permitido. Dios ha permitido muchas cosas en este mundo, en toda nuestra vida. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros sí sepamos que Dios permite la tribulación en nuestra vida, pero también sepamos que mucha de nuestra parte está puesto ahí. O sea, el hombre, la mujer, tenemos la facultad de decidir qué hacer y qué no hacer. Eso se conoce como la libre voluntad, es decir, el hombre tiene voluntad de hacer las cosas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, Moisés escribe, ¿verdad? Y les dice al pueblo de Israel, son palabras de Dios, claro, del Espíritu Santo, en la boca de Moisés, y les dice al pueblo, ¿verdad? Yo aquí pongo la bendición y la maldición. Bueno, les dice una serie de reglas que tiene que cumplir el pueblo de Israel. Cumple estos estatutos, hazlos así, no falles, etcétera. Y finalmente les dice, ¿verdad?, Moisés al pueblo, he aquí te pongo la bendición y la maldición para que tú escojas. Yo te digo, te recomiendo que escojas la bendición para que te vaya bien, prosperes, etcétera. Pero tú eres libre de decidir qué es lo que quieres hacer. Así que uno vuelvo a repetir, las palabras de la persona que estoy mencionando, que él dice ello, ¿eh? Dice, la situación en la que tú estás ahorita es porque tú lo has permitido. No todo, ¿verdad? O sea, hay cosas que vienen en nuestra vida que no las controlamos definitivamente, como las enfermedades. No todas, pero muchas de ellas sí. Por ejemplo, bueno, la que sí podemos controlar, pues es la diabetes, ¿verdad? Uno se enferma de diabetes, bueno, porque tenemos la herencia, algunos de nosotros, nuestros padres fueron diabéticos, pero lo podemos evitar con una buena dieta, etcétera. Entonces, si una persona que es propensa a ser diabético está comiendo diario carnitas y Coca-Cola y barbacoa y todas grasas y todo esto, dulces, chocolates, pasteles, pan, pues le va a dar diabetes, claro que sí. Entonces, uno mismo es quien hace todo para que estemos en la situación que estamos el día de hoy. Y el Señor lo permite. Lo permite porque Dios no ha hecho criaturas robotizadas, ¿no? No somos marionetas en donde Dios jala los hilos y nos dice qué hacer y qué no hacer. No, Él nos da la salvación, claro que sí, pero nuestra conducta debe estar basada en nuestra creencia, en nuestra fe, en nuestros hábitos que tenemos. Así que el Señor permite, ¿verdad? Ya lo estamos viendo en el versículo 1, no son palabras mías. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, pero el pueblo dice, vuélvete a nosotros. Un buen cristiano, una buena cristiana, una cristiana con toda la fe dice, Señor, sí está bien, has permitido ciertas cosas, muchas yo puse de mi parte, otras fueron las circunstancias, las cosas, las personas que influyeron, etcétera, pero Señor, vuélvete a mí. Muestra tu gracia, Señor. Recuerda el pacto que has hecho con tu pueblo. Dios hizo un pacto, ¿verdad? Dios hizo el pacto con Abraham y en el pacto estábamos incluidos todos nosotros. Dios ha hecho pacto no solamente con los hombres, también con las mujeres. Generalmente Dios en el Antiguo Testamento hizo pactos con los hombres, con Abraham, Isaac, Jacob, David, Moisés, Noé, pero también Dios le habló a mujeres. Dios le habló a Débora, ¿verdad? Una mujer, una jueza, y por ella permitió el Señor que Israel no cayera en manos del enemigo. Dios le habló a Agar, a la sierva de Sara, a la esposa de Abraham, cuando Sara la corrió. Sara se sintió celosa porque Agar, que era una sierva egipcia, ya había tenido un hijo con Abraham, cuando ella misma, Sara, le permitió que tuviera hijos, porque ella no podía tener hijos. Y en la cultura de aquel tiempo, los hijos, bueno, el mismo esclavo que tenía un amo era su propiedad. Así que si el esclavo tenía hijos, el hijo también era propiedad del dueño. Y con ese pensamiento, Sara le pidió a Abraham que tuviera relaciones sexuales con Agar para que tuvieran un hijo. Pero después, como Abraham pensaba mucho en Agar, o la veía mucho, etcétera,
Sara se sintió celosa, ¿verdad? Y le dijo, corre a esa mujer, no la quiero tener más acá. Y Abraham, pues bueno, para no tener problemas con la mujer, pues corrió a Agar, a la sirvienta. Y se va a Agar, sale por el camino con su hijo, con Ismael, van caminando y el ángel del Señor se le aparece y le dice, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y Agar le dice lo que le ocurrió, ¿verdad? Y le dice, no, vuélvete a tu casa, regresa a tu casa. Es decir, y le dice Dios a Agar, y haré de ti una familia grande, numerosa, poderosa, y hasta el día de hoy los árabes son países poderosos, súper poderosos a nivel mundial, y siempre lo han sido. Entonces, Dios hace pactos también, Dios habla con la mujer, Dios ha hablado con la mujer. Y definitivamente, ¿verdad? Que aquí nosotros estamos conscientes, hermanas, de que ustedes como mujeres también tienen esa facultad de hablar con el Señor porque son hijas de Dios, igual que un hijo de Dios. O sea, nunca ha existido una superioridad por parte de Dios que se la dé al hombre. Sí, Dios ha hablado con el hombre y ha hecho pacto con el hombre, y Dios quiere que el hombre sea quien gobierne su casa, la iglesia, pero eso no significa que la mujer debe ser subordinada y pisoteada por el hombre, no. No, Pablo lo dice, ¿verdad? En las cartas, porque ya no hay griego ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Porque Jesús vino a derribar el muro de separación que había precisamente entre estas clases, ¿verdad? Entre el hombre que estaba sobre todas las cosas y la mujer sumisa que no tenía que decir absolutamente nada. Si esto se sigue repitiendo el día de hoy, no es bíblico. Lo bíblico es que nosotros seamos como Dios nos ve, iguales, exactamente iguales. Bueno, los hijos del Señor entonces, cuando ven las situaciones difíciles, ¿verdad? Dice al Señor, vuélvete a nosotros, Señor, muestra tu gracia, recuerda el pacto que has hecho con nosotros, porque somos tus hijos, somos hijos del pacto. Usted es una hija del pacto. Usted ha reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador, ha hecho una declaración pública de fe, pasó aquí al frente de esta iglesia o de otra iglesia y dijo públicamente para que la gente lo reconociera, para dar el testimonio público que Jesús es su Señor y Salvador. Así que usted es una hija del Señor y tenemos este derecho de nombrarnos hijos del pacto. Por eso en un bautismo, ¿verdad? Algunos ministros, cuando hacen el acto del bautismo con la persona, sea infante, sea un adulto, ellos mencionan, ¿verdad? Les presento a un nuevo hijo del pacto. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Así que el bautismo en las iglesias debe ser siempre público, en un culto público, es decir, son siempre los domingos, ¿verdad? A las 10 de la mañana, 11, 12, a las 6, a la hora que sea, pero en el culto público, cuando está toda la iglesia, para que la iglesia sea testigo de que un hijo del pacto está siendo adherido al pueblo de Dios. Una doctrina que tenemos muy olvidada, bueno, no sé usted, ¿verdad? Pero a veces se olvidan la doctrina de la adopción, una doctrina importante para los hijos del Señor. Antes no éramos pueblo del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, dice el apóstol Pedro, ustedes que antes no eran pueblo, ahora son hijos de Dios. Nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, fueron escogidos para que anuncien las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Sí, ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. La adopción. El Señor nos adopta como su familia. No teníamos una familia espiritual antes de conocer al Señor. Conociendo al Señor, ahora Él nos adopta como su familia. Somos sus hijos legítimos en adopción. Si un matrimonio, ¿verdad?, va a un orfanato y adopta a un niño o a dos hijos, legalmente son sus hijos. Y si él tiene hijos de sangre, si el matrimonio tiene hijos de sangre, los hijos de sangre son legalmente hermanos del hijo adoptivo. Y el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que este hijo que es biológicamente natural del matrimonio. Es lo mismo con nosotros. El único hijo en el sentido no de creación, es el único hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Único, ya lo explicamos, ¿verdad? Es único, digo, lo explicamos no ahorita, en otros temas, otros días. Es único en el sentido de que no hay nada, no hay ningún ser creado ni espiritual ni físicamente parecido a Jesús. Él es único, único en su ser. No es creado, no es creado.
Así que estamos viendo, ¿verdad?, cómo es importante, qué tan importante es ser hijo del pacto. ¿Por qué estamos diciendo eso, verdad? Porque el Señor, dice el versículo 1, el pueblo, los hijos del pacto le dicen al Señor: vuélvete a nosotros, Señor. O sea, en el Salmo 60 lo dice David, ¿verdad? Él lo dice, pero la escritura es amplia, obviamente, ¿verdad? Y aquí estamos incluidos nosotros. Esto es leer sobre líneas. O sea, estamos leyendo lo que dice el texto, pero sabemos que también es para nosotros, y aquí estamos nosotros incluidos. Es cuando Jesús ora por sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús hacia sus discípulos, y ora por ellos y los bendice, etcétera. No solamente está orando por los 12, o sea, sí ora por los 12, en el texto está hablando por los 12, pero estamos incluidos ahí todos nosotros, todos los cristianos de todas las épocas. Entonces, ¿Jesús oró por usted? Sí. No está escrito, ¿verdad? Pero lo sabemos, estamos leyendo entre líneas que ahí estamos incluidos también todos nosotros. Aquí ocurre lo mismo en el versículo 1. Así que esta confianza nos la da únicamente el Espíritu Santo, de saber que somos hijos de Dios, que somos hijos del pacto. Versículo número 2 dice: hiciste temblar la tierra, cosas negativas. La has hendido, cosas negativas. Pero dice algo importante y positivo: sana sus roturas, Señor. En otras palabras, sana nuestra tierra porque se desmorona. Es como, imaginémonos una parcela, ¿verdad? Una tierra donde se siembra lo que sea, maíz, frijol, calabaza, lo que sea, y la tierra se está desmoronando. Pues el dueño va a perder bendición, porque si se termina por destruirse toda la tierra, toda la parcela, pues ¿en dónde va a sembrar? Ya no va a tener tierra, ¿verdad? Así, entonces, es algo parecido, dice David: sana las roturas que ha provocado la ira divina en la tierra, Señor. Crónicas nos habla, ¿verdad? Y nos dice el libro de Crónicas, capítulo 7, porque si el pueblo se ora delante de mí, porque si el pueblo se doblega y ora y clama y pide al Señor que sane la tierra, yo vendré, dice el Señor, y sanaré su tierra. O sea, si el pueblo en quien confía el Señor dobla sus rodillas y se pone a orar por la tierra, el Señor va a sanar la tierra. Y a algunos incrédulos, ateos, ¿verdad?, gente que se burla del cristianismo, pregunta muchas veces y pone el texto de Crónicas, ¿verdad?, y lo pone completo y dice: ¿y por qué la tierra no ha sanado? ¿Por qué sigue la pandemia? ¿Por qué siguen las enfermedades? Pues ahí está, ya tienen la respuesta los cristianos, tienen la solución los cristianos. Pónganse a orar para que el Señor sane la tierra. No entienden, ¿verdad? No entienden el significado del texto. Y sí, es importante que nosotros nos doblemos las rodillas para orar al Señor, pero tenemos que recordar algo, que quien es el que toma la última decisión es el Señor. Así todo mundo podamos orar por alguna situación, si la voluntad del Señor es no, es no. O sea, la oración que hacemos nosotros no es para forzar a Dios, ¿no?, como hacerle manita de puerco y decirle: ora, Señor, cumpla con esto, estamos orando, mira, no está todo tu pueblo de rodillas, ora. O sea, es como forzar a Dios. No, a Dios no lo podemos forzar. Dios es soberano, Dios está sobre todas las cosas, sobre su creación, y nosotros somos su creación. Y debemos aprender, ¿verdad?, que la oración nuestra sí sirve, claro que sí, para rogarle al Señor. Y sabemos que Dios va a hacer su voluntad. Así que la forma en cómo Dios responda, esa es su voluntad. Pero, ¿cómo? Por ejemplo, algo muy último que está pasando, ¿verdad? Allá en Palestina, en Afganistán, usted ha visto las noticias, que ha entrado el gobierno talibán y es muy cruel, es cruel. Ha tomado ya el control de Afganistán y todos los ciudadanos de Afganistán quieren huir. Y el día domingo salió un avión grandísimo de Estados Unidos sacando a mucha gente, a muchos afganos, hombres y mujeres y niños, y los subieron a un avión en donde iban
600 personas, imagínense, usted iba llenísimo ese avión. Y se ven las imágenes, ¿verdad? Usted vea en las noticias, se ven las imágenes, cómo va el avión, ya está despegando, va en la pista para despegar, y mucha gente está abajo en la pista queriéndose subir, y se cuelgan del avión, etcétera, y bueno, es tanta fuerza que muchos no soportan. Bueno, hay una persona, eso a mí me impactó, la verdad, hermanas, hay una persona que se logra sostener del avión y el avión se eleva mucho, está muy alto y las cámaras siguen la escena, bueno, lo que pasó, y a lo lejos se ve un punto que va cayendo. Una persona se mantuvo en el avión y a una altura, no sé a qué distancia, pero ya no soportó y se cayó. Entonces uno dice, ¿por qué permites eso, Señor? Bueno, bueno, yo se lo digo, perdón si es una blasfemia, pero digo, Señor, ¿por qué permites eso? O sea, es tanta la desesperación de los afganos que quieren salir de su país porque saben que no van a soportar los maltratos de quien tomó el poder, que prefieren morir de esa situación. O cuando las Torres Gemelas, ¿verdad? Igual también se destruyeron también por los terroristas. Gente brincaba de una altura impresionante y eran altísimas, esas torres eran altísimas, súper altas. Y uno dice, ¿por qué permites eso, Señor? Pues no lo sabemos, pero Dios permite eso. Y no por eso Dios va a ser injusto, no por esas situaciones Dios se le va a calificar como, sí, de injusto. No, Él es soberano. Por eso es lo que dice este versículo 2, sana sus roturas, Señor, sana la tierra, sana nuestra tierra porque se desmorona. Sana, Señor, toda la maldad que hay en los gobiernos, en las personas, para que nuestra humanidad no termine, Señor, así desesperándose y dejándose caer, no dejándose caer, sino va con la esperanza de que lleguen a donde va el avión y que los rescate de los malvados, pero no ocurre eso. Y uno quisiera, ¿verdad?, que no pasara eso y que todo fuera bonito, pero la maldad del hombre se ha multiplicado, la Escritura nos lo dice. Hay mucha maldad en el hombre, mucha maldad. Y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que nos regresemos, que nuestra vida la volteemos hacia Dios y pues oremos al Todopoderoso para que sea Él el único que sane nuestra tierra, porque precisamente Él es el Todopoderoso. Y en esta frase, ¿verdad?, del versículo 2, que dice, sana sus roturas de la tierra o sanan las heridas que tiene tu tierra, es lo que podemos notar, que Dios es todopoderoso. En Dios, en el Señor, está puesta nuestra fe, toda nuestra fe. Así que el pueblo orará y el Señor va a escuchar. Eso es fe. Entonces, el versículo 2 en esta frase nos deja ver eso, el poderío del Señor y nuestra fe que tenemos en el poderoso de Israel, el poderoso de la iglesia, el poderoso del mundo. Versículo 5 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Y sigue confiando en la iglesia, ¿verdad? Libra a tu pueblo con tu brazo de poder. Y los hebreos, los judíos, cuando se escribió, en la escritura general de los hebreos, no era tan vasto su lenguaje de los hebreos como el de los griegos, ¿verdad? Por eso es que el Nuevo Testamento se ve un tanto diferente en el estilo de escribir que el Antiguo Testamento. Bueno, no era tan vasto el lenguaje en el Antiguo Testamento, así que los hebreos, por ejemplo, para querer decir el gran poder del Señor, la gran fuerza, el poderío, el todopoderoso, ellos dicen, en Éxodo, por ejemplo, dicen, el Señor sacó con su brazo de poder a Israel de Egipto. Entonces el brazo a lo que alude es a la fuerza, al poder de un hombre o de Dios en este caso. No que Dios tenga un brazo así con su conejo grande, no, sino están diciendo los hebreos, los judíos, quien escribió, Señor, tú eres todopoderoso, sácanos con tu poder, así extiende tu brazo, Señor, y saca a Israel. O sea, con tu fuerza, con tu poder. Dios es un espíritu, ¿verdad? No puede tener rasgos humanos, sino que se usa este lenguaje que se llama antropomorfismo, se usa para que nosotros como seres humanos entendamos, ¿verdad?, mejor la Escritura. Así que el Señor Dios había librado o ha librado a Israel, que es la iglesia,
lo ha librado en toda su historia. Si miramos la historia de Israel como pueblo, Dios lo libró de muchas situaciones difíciles. Dios lo libró, creo que nos extenderíamos para dar ejemplos, ¿verdad? Pero simplemente las tribus de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Isaacar, Zabulón, Benjamín, José, todas ellas, los 12 hijos de Jacob, entraron a Egipto, ¿verdad? Cuando en el sitio donde vivían las tribus con Jacob, o Israel, que es el mismo, estaba ya en decadencia. Por todas partes había hambre, no había de comer, habían sequías, etcétera. Los animales morían, no había que sembrar, había hambre. Y solamente en Egipto es en donde había prosperidad. Y el encargado de ahí era José, uno de los hermanos, ¿verdad? De Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos ellos, que ellos mismos habían vendido como esclavo, y ahora él se había convertido en el segundo hombre más importante en Egipto. Usted conoce la historia. Bueno, estamos viendo cómo es que Dios ha librado al pueblo, ¿verdad? Y es un ejemplo. Dios no permitió que muriera el pueblo de Israel. No permitió, y Dios ya sabía esto. De antemano ya sabía que iba a ocurrir esto, y él decretó, el Señor, que José fuera vendido por sus hermanos para que él llegara a ser el más importante, para que en el tiempo de hambre, entonces José, reconociendo a sus hermanos que eran ellos, les ayudara, les diera alimento y los llevara a vivir ahí mismo a Egipto, en donde creció el pueblo de Israel, donde los judíos se hicieron grandes, poderosos, y después vino Moisés y los sacó para libertad. Todo esto está decretado por el Señor, todo esto está controlado por el Señor. Entonces estamos mirando, ¿verdad?, que en el versículo 5 dice David a Dios: libra a tu pueblo con tu brazo de poder, Señor. Y Dios, el Señor, ya lo dije, lo repito, ha librado a Israel, que es la iglesia, en toda su historia. Siempre la ha librado y siempre la va a continuar socorriendo, porque es el Señor, ese es el Dios Padre, ¿verdad?, de la iglesia. Y dice ahí mismo en el versículo número 5: salva con tu diestra y óyeme. Es decir, si el pueblo pide, ¿verdad?, que Dios nos oiga, el Señor nos tiene que responder como Él desee, claro, ¿verdad? Nos puede responder con un sí, con un no o con un espera. Y Dios responde siempre así. Responde a una petición: sí, hijo, está ahí tu petición. O nos dice no, porque no te conviene, o por lo que sea, o nos dice espera. Entonces, pero implica esto, ¿verdad? La palabra, el verbo que dice y óyeme, eso es lo que implica que el Señor va a responder, porque el Señor oye a su pueblo, está atento a las necesidades que tiene su pueblo. Versículo 11 dice el versículo: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Dice David: bríndanos ayuda contra los enemigos. Así que la ayuda humana no nos sirve, ¿sí? O sea, ¿a quién le pide David ayuda? A Dios. No le pide ayuda a Jonatán, a su amigo, no le pide ayuda a sus hijos, a Absalón, no, pues lo andan persiguiendo, ¿cómo le pide ayuda? Sino le pide ayuda al Señor. Bríndanos ayuda al enemigo, y él reconoce que la ayuda humana, ni su propio poder, ni su propia inteligencia del rey David le va a servir. O sea, no que no sirva, sino que no es suficiente, pues. La voluntad de David, la fuerza de David, la inteligencia de David, todos los dotes que Dios le dio a David, no son suficientes para que él mismo tenga la salvación. Sino es importante que venga la ayuda divina. Y así nosotras, hermanos. No, ¿verdad? Así nosotros, hermanas, así es lo que voy a decir, nosotros, hermanos. Así nosotros, es que, bueno, así nosotros, hermanas, tenemos que seguir confiando en el Señor completamente, ¿verdad? Y saber que la ayuda humana no sirve, ¿verdad?, comparada con la ayuda divina. Claro que tenemos hermanos en la fe, hermanas en la fe, la misma sociedad femenil, ¿verdad?, se ayuda entre sí. Ese es uno de los objetivos que tiene nuestra sociedad, no solamente en esta iglesia, en todas las iglesias que tenemos este pensamiento, ¿verdad? Uno de los objetivos es ayudarse mutuamente como hermanas entre sí, que las más adultas ayuden a las más jóvenes, como dice la Escritura, en todo,
que les enseñen, que sean maestras, que les enseñen a ser recatadas, a ser buenas esposas, buenas cristianas. Esa es una de las encomiendas bíblicas que nos dice la Escritura para todas las mujeres, aunque no haya sociedad femenil, pero si hay una sociedad femenil como la nuestra, ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Ver las necesidades espirituales y físicas de las hermanas mismas. Ahorita en tiempos de pandemia es imposible andarnos visitando. Creo yo que es una imprudencia, ¿verdad?, que alguien esté visitando ahorita en estos tiempos de pandemia. Hay mucha gente que no presenta síntomas del COVID, eso lo saben los especialistas más que yo, obviamente, ¿verdad? Y podemos ser portadores del virus sin tener ningún síntoma y no podemos andar visitando. Bueno, por el tiempo ahorita no lo podemos hacer, pero hay llamadas telefónicas, la oración, etcétera, estar pensando siempre unos con otros. No es necesario vernos ahorita, y es casi imposible vernos, ¿verdad? Porque no lo podemos hacer, el gobierno nos lo está prohibiendo. Entonces, estamos viendo cómo es que la ayuda humana sí es importante. Claro que es importante que nos visitemos cuando podamos, claro que es importante que físicamente estemos con un hermano, una hermana, orando con ellos. Sé que es importante, pero si no lo podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Dios está con nosotros. Dios está en su casa, hermana, Dios está en nuestro templo, aunque esté deshabitado, pero no físicamente, sino de una forma espiritual. El Señor está con nosotros, cuida de nuestras instalaciones, cuida de nuestras casas, cuida de nuestras propiedades, cuida de nuestra vida. Dios está con nosotros, así que la ayuda divina es mucho más necesaria e importante que la ayuda humana. Sí, no estoy diciendo, ¿verdad?, que ya no hablemos con los hermanos, con las hermanas, no, al contrario, no sé, mandémonos mensajes entre ustedes como sociedad. Yo sé que lo hacen, sigan orando unas por otras, pónganse en oración como lo han hecho, pero la ayuda divina es la más importante. Por eso es que David le pide al Señor ayuda. Y él dice, ¿verdad?, dependemos de ti completamente, Señor. Y finalmente, el versículo 12, ¿verdad?, dice: en Dios haremos proezas, que es el título de nuestro mensaje. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces, David dice, y él sabe, ¿verdad?, que con Dios tenemos la victoria. Con Dios tenemos la victoria. Y como el día domingo mencionábamos, ¿verdad?, el apóstol Juan en sus cartas, él no menciona, ¿verdad?, al victorioso, no dice, esa es la victoria del Señor. Él no dice, somos victoriosos sobre el mundo, no, esta es la victoria del Señor sobre el mundo. Y aquí es lo mismo también, con Dios tenemos la victoria, no con nosotros mismos ni con la ayuda humana. Es importante, sí es importante, ya lo dijimos, pero es más importante y vital la ayuda del Señor. Así que con el Señor tenemos la victoria. Él es nuestro baluarte, nuestra bandera, ¿verdad? Él es el que nos ayuda en cada momento. Y en Él está puesta toda nuestra fe. Y puesta la fe en Jesús, el autor de nuestra salvación, pues nada podemos temer. Si Jesús, el Señor Jesús, es el autor de nuestra salvación y nuestra fe está puesta en Él, pues está ganada la batalla. Si es que tenemos problemas, ¿verdad? Si no tenemos ningún problema, si en nuestra vida no hay enfermedades, no hay problemas con nadie, eso es una bendición, hermana. Yo sé que en muchos de nosotros así estamos, ¿verdad? Podemos estar enfermos, nos podemos cansar físicamente, ¿verdad? No sé, se nos puede alterar el corazón a los que somos hipertensos, se nos puede bajar el azúcar, nos podemos sentir débiles por unos instantes, pero estamos firmes. Estamos firmes en el Señor. Podemos tener pérdidas porque todos vamos a morir algún día, unos antes, otros después. Podemos perder un ser querido y nos va a doler, en el alma nos va a doler, claro que sí, pero permanecemos firmes porque el Señor nos levanta, hermanas, y el Señor está con nosotros, y esto es algo importante. Entonces podemos concluir, hermanos, este Salmo número 60 diciendo, ¿verdad?, que el Señor nos dará la victoria sobre cualquier daño que intente Satanás y el mundo en contra nuestra. Vamos a orar, hermanas. Padre, muchas gracias te damos, gracias por tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que continúes dándonos la fe que nos has dado y que la aumentes cada día más, Señor, a través de la lectura de tu palabra.
Te pedimos por cada una de las hermanas de la sociedad femenil, Señor, que tú les sigas bendiciendo. Ponemos en tus manos, en sus momentos, la vida de la hermana Amelia, Señor. Oramos por la salud de nuestra hermana, que también es integrante de la sociedad femenil. Te pedimos que tú le sanes, Señor. Ella está enferma, lo que ella pide, lo que su familia pide, Señor. No a nosotros, sino a ti, Señor. Y lo que pedimos también nosotros es que tú la sanes. Ese es nuestro anhelo, Señor. Es el anhelo de la familia, principalmente, también de la iglesia, de los conocidos, de amigos de la hermana Amelia, Señor, que tú le des la sanidad. Y te pedimos que en tu voluntad se encuentre, Señor, el que ella sane. Confiamos en ti, confiamos en tu misericordia, en tu amor, y te pedimos fortaleza para nuestra hermana Amelia, Señor, y también para su familia, que tú les fortalezcas en cada momento para que ellas puedan continuar poniendo la esperanza, la confianza en ti solamente. Asimismo también te damos gracias porque tú has ido sanando, Señor, la vida del hermano Ismael, esposo de la hermana Paulina, Señor. También oramos por nuestro hermano Ismael para que tú le bendigas, Señor, para que tú lo restablezcas completamente y él pueda continuar con todas las actividades que hace, Señor, en su vida diaria. Dale fuerza a la hermana Paulina también, Señor, para que ella siga confiando en tu palabra, Señor. Ella confía siempre en ti, Señor. Y sus pensamientos que has puesto en ella son positivos, alegres, Señor. Y a pesar de la tribulación, de la enfermedad, ella permanece firme, Señor, como tu iglesia debe siempre permanecer. Oramos por cada una de las necesidades, Señor, que hay en las familias de la sociedad femenil, Señor, que tú atiendas siempre su economía, la salud y el bienestar, Señor, y sobre todo también la correcta relación que todos debemos tener hacia contigo. Bendícenos, Señor, en cada momento. Te lo pedimos creyendo en la sangre de Jesucristo, que es lo que nos da salvación, creyendo en la soberanía de Jesucristo, que nos da la dirección para nuestra vida, Señor, y la protección. Y creemos también en la guianza del Espíritu Santo, que está con cada una de las hermanas de la sociedad y con cada uno de tus hijos cristianos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes, hermanas.